Bueno, vamos a ver rápidamente como un pantallazo general, ¿no? Agarrás la pantalla Smart TV, ¡pac! Te la das en la cara. Sobre quién fue Leonard Cohen, que empezó siendo un poeta laureado, un poeta exquisito, un poeta un poquito oscuro, hermético, incomprensible, críptico, en Canadá, en Toronto. Ganó el premio al mejor poeta de Canadá. Todo el mundo no dudaba de que era un genio, de que era brillante. Y a su vez un artista maldito, atormentado, digamos, con todas las oscuridades de Kafka, con todas las autorreproches, un judío apocalíptico. Es muy interesante, él había tenido una formación judía religiosa, es decir, ortodoxa y con una fuerte impronta así en la Biblia. Hoy que vimos hablar de los macabeos, tengo que redimir un poquito la Torah. Él, por supuesto, no es que sea, no haya sido, no, él no era judío desde el punto de vista religioso, ni predicó especialmente un amor al judaísmo. Por supuesto, digamos, así como Freud fue y enfrentó una banda antisemita, y, digamos, una cosa es ser judío para luchar contra el antisemitismo y otra profesar, digamos, el don de la fe. Él más bien se acercó mucho después al budismo. Vamos a ir por orden rápidamente contando un poquito su vida. Eh, pero creo que lo más interesante sería partir, porque se van a identificar mucho más ustedes con esto, partir de cómo fue mi vínculo, mi relación, cómo llegué yo a enterarme que existía Leonard Cohen. Y fue en un lugar muy mágico. Yo estaba en Nafplio, en Grecia, que es la Nápoles griega. Es una ciudad en Peloponeso. Yo resulta que yo estaba haciendo intercambio a Alemania y bueno, soy un enamorado de Grecia antigua, leo a Homero. La verdad es que tenía muchas ganas de conocer Grecia. Entonces me fui en un trencito, no hice vacaciones con nadie más. Fui solo, con una mochila y conocí entonces varios lugares, me quería quedar. Y en Nauplo me contrató un tipo del hotel que te daba, un albergue juvenil que te daba comida y una cama. Y me dijo, bueno, si te querés quedar varios días, yo te dejo dormir gratis y comer gratis si vos haces el check-in a los que vienen, qué sé yo. Me quedé todos los días que pude. Y bueno, el primer día llega una pareja danesa divina, joven, con unas naranjas riquísimas de Argos, y un norteamericano con el que nos hicimos amigos, un profesor, profesor de primaria, que sufría lo mismo que yo sufría ya, las dificultades de enseñar, alumnos que te tiran chicles, bueno, todo lo que es en la Universidad de Pisa ahora de los alemanes mismos, pero es culpa de los inmigrantes. Bueno, hablamos mucho con estos pibes divinos. Y estábamos todos ahí como una especie de búsqueda, de exploración así tipo Germán Hesse, de un año sabático para reencontrarnos con nosotros mismos, comprender la vida, el universo. Y esa noche se pone a cantar un montón de canciones bajo la luminosidad griega, era todo espectacular, comíamos esa cosa que está hecha con hojas de parra. Bueno, era todo ideal, era todo paradisíaco. Entonces, como estábamos tan emocionados, habíamos tomado vino Retsina, que tiene resina del barril de pino. En fin, estábamos en el séptimo cielo y el norteamericano que tocaba muy bien la guitarra nos dice, bueno, hemos cantado canciones muy lindas, famosas de los Beatles. Como es una noche mágica muy especial para mí, yo ahora me voy a permitir cantar una canción de un artista que no conoce nadie, pero que significa mucho para mí. Y toca los primeros acordes de Suzanne, y ahí el danés dice, eso es Suzanne, se ponen a cantar emocionadísimos. Y yo quedé manija. Volví a Buenos Aires y fui a comprarme todos los discos de Leonard Cohen, porque digo, no lo conozco, pero es el non plus ultra. Bueno, me los vendieron. Me acuerdo además, en ese momento estaba Cucamón. Había un lugar en una galería en Santa Fe. En fin, toda la historia para mí está teñida de magia. Pero, porque prácticamente me regalaron 3 discos. Y bueno, fascinado, ¿no? La adolescencia donde yo necesitaba también así como referentes, guías,
sabiduría de vida. Me pongo a escucharlo y no me gusta para nada. Esto también es muy interesante, ¿no? Porque a Borges, el primero que lo leyó a Kafka, no le llamó la atención, le pareció tontísimo. Hay muchos casos así en la historia. Por ejemplo, bueno, el famoso caso del primo de Borges, dueño de Editorial Losada, que rechaza los Hojarasca de García Márquez. Tampoco los Hojarasca es la mejor obra de García Márquez. André Gide no es que rechazó En busca del tiempo perdido cuando lo leyó, sino que él conocía a Proust y decía, este es un pastenaca, no voy a hablar nada de lo que haya escrito este salame. Pero bueno, no es que rechazó la obra al verla. Hay muchos casos. Bueno, yo mismo muchas veces, ¿no? Al principio uno tarda en reconocer... me acuerdo que le dije a Sergio Wolf cuando estudiaba cine, cuando yo estudiaba cine, él ya sabía cine, no me gustó El Ciudadano. Y me contestó una frase que todavía recuerdo, mirala hasta que te guste. Que está muy bien. Está muy bien para la autoestima. Por ejemplo, vos te mirás tu cara al espejo. Mirala hasta que te guste. Hay cosas que las tenés que amar. Es la obligación social. Bueno, por supuesto, muchísimas cosas artísticas elevadas uno tiene que tener la educación necesaria, la preparación para gustar de ellas. O los vinos carísimos pueden ser asquerosos si uno no va entrenando el paladar, etcétera. Muchos casos. Mi esposa, sin más lejos. Bueno, pero fuera de broma, Leonard Cohen es un artista que vale muchísimo la pena, con una riqueza y una complejidad que al principio no se ven, por su divina modestia, podríamos decir. No, por todo el trabajo que tiene encima para simplificarlo, pero realmente es un autor que desconcierta. O sea, lo primero que me chocó fue que no me gustó su voz, no me parecía que cantara bien, musicalmente no me deslumbró para nada tampoco, y las letras eran para pegarse un corchazo. De hecho, decían los críticos, este disco tendría que acompañar con una afeitar para cortarse la vena. O sea, solo vi una cosa así de deprimente en Edgar Keret, que es un escritor israelí que es igual muy imaginativo, muy humorístico. Leonard Cohen tiene mucho humor también, pero más oscuro. Y uno empieza diciendo Edgar Keret debe haber sido una persona de una capacidad y querer incorporar una realidad oscura a una obra juguetona, lúdica, brillante y ligera, porque tiene esa gran capacidad para querer mostrarnos el lado oscuro de la humanidad. Y después uno ve la biografía de Edgar Keret, y Edgar Keret tiene los dos padres sobrevivientes de campo de concentración, distintos campos de concentración. El padre a su vez tuvo que estar escondido en un pozo 20 días, mataron a la hermana, y luego cuando salió, esto lo cuenta Edgar Keret, es muy divertido, porque dice, yo siempre preferí que mi papá me cuente los cuentos antes de ir a dormir. Eran menos imaginativos, pero eran muy entretenidos. Y después de que grande empecé a recordarlos con horror, porque eran historias donde todo transcurría en un prostíbulo, con mafiosos italianos. Entonces se lo reproché y mi padre me dijo, mira, yo cuando me liberaron del campo de concentración, trabajé vendiéndole armas a unos mafiosos italianos y dormí en la plaza. Y ellos me dijeron, no, un vendedor nuestro no puede tener tan poco glamour de dormir en la plaza, te vamos a dar un lugar en el burdel. Y bueno, dentro de todo me trataron humanitariamente, diplomáticamente, claro, en comparación con lo que venía, era lo más cuento de hadas que le podía contar a este pibe. Y realmente es prodigioso. O sea, así como Theodor Adorno había dicho, después de Auschwitz no hay poesía, para que Paul Celan escribiera Fuga de Muerte, ¿no? Basado en el tango Potestad. O sea, él escuchó el tango que le va a llevar Bachicha y la orquesta de Caicamo a Hitler, ¿no? Porque Hitler admiraba el tango. El jazz era decadente. Bueno, entonces iba a llamar Tango de Muerte ese poema. Un poema, vamos a ser breves, ¿no? Porque tenemos poco tiempo. Es un poema que ha desafiado, que ha venido a responder a que después de la poesía es un poema sobre el gaseamiento. Logra lírica belleza acerca del gaseamiento
Y entonces dice, yacemos, haremos una tumba en los aires, ahí nos está apretado. En alemán, por supuesto, es prodigioso. Hay que realmente poder, aunque sea entender en alemán todas las sutilezas. No hace falta aprender alemán, pero sí contar no solo con una edición bilingüe, sino con muchas anotaciones. Porque realmente hay una cuestión, por ejemplo, la economía verbal de la rima. Hay una sola estrofa que rima, que dice, Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, trifft dich mit bleiernder Kugel, trifft dich genau. O sea, el muerte, porque la muerte es masculina en alemán, como en inglés. Por eso Borges dice, la muerte esa virgen, el castellano permite la metáfora. El muerte es un sabio, ein Meister, un sabio alemán. La biografía de Rüdiger Safransky sobre Heidegger se llama un maestro alemán. El muerte te acierta con bala de plomo, te acierta justo, genau. Bueno, rima y blau con genau, la única parte que rima, entonces llega con balazo también. Es un poema excelentemente escrito. Empieza con ese oxímoron diciendo blaua milch der Früh, o sea, leche negra del amanecer, te bebemos. En fin, él lo logró para la poesía, después por supuesto abjuró de eso. Paul Celan es un autor que decía, no soy solo una cara bonita, no soy solo el poema sobre que hacía viento. Che, respéteme, escribí muchas otras cosas muy bonitas. Y lo excluye las horas completas el boludo. Como muchos otros artistas que se hartan, que les quita protagonismo su mejor obra y entonces dicen, hay un, por ejemplo, no pensaba hablar de Spinetta, pero podemos vincularlo un poquito a Leonard Cohen. Spinetta tiene en un programa que le hace en el canal Encuentro un reportaje sobre cómo compusiste Muchacho Ojos de Papel. Y él va furioso a decir que es una canción machista, horrible, que el tipo es posesivo. Él odia esa canción, porque claro, cada vez que quiere presentar una canción le piden cantar muchacha. Está con las bolas llenas. Si tuviera un hijo sería muchacha. Lo mismo Conan Doyle con Sherlock Holmes, pero el público hizo el operativo Clamor, tuvo que volver de la muerte, había caído con Moriarty en una catarata. Y es cierto que Leonard Cohen tiene El mundo perdido, o sea, en libros de dinosaurios que anticipan Jurassic Park, es cierto, Spinetta tiene canciones espectaculares, mejores, y es cierto, Kino, por ejemplo, cuando se harta de Mafalda, si no hubiera hecho a Mafalda, no dejaríamos de considerar que es uno de los más maravillosos artistas plásticos y humoristas de la historia. Bueno, lo que yo quería decir es que Edgar Keret tiene un cuento que se llama Zapatillas, donde un niño, su visión inocente, permite al artista tener esa ostranemia, como lo llaman los formalistas rusos, esa visión tan distorsionada pero a la vez justificada. Entonces le explican, bueno, los nazis hacían jabón, botones, hacían cosas con judíos muertos y le regalan zapatillas Adidas y él imagina que está pateándole la pelota con su abuelo. Es muy enternecedor y eso es justamente lo maravilloso, porque representaciones artísticas sobre la Shoah en realidad ha habido, la famosa historieta Maus, pero no con una emoción diferente a la del museo, ¿no? Por otra parte es mucho más eficaz el museo del Holocausto en Washington, el Washington Memorial, con un personaje ficticio que es conducido al campo de concentración, se ve todo lo que les hacían, y uno termina más emocionado por el personaje ficticio que en cualquier museo alemán con todo el documental, con todos los nombres concretos de gente que existió. Eso demuestra nuestra condición simbólica, la necesidad, digamos, la ficción, la realidad está estructurada en forma de ficción, bueno, lo que dice Hayden White, en fin. Esto puede remitirnos a grandes temas, pero todos ellos surgen porque Leonard Cohen en 3 minutos, en una frasecita, invoca muchísimas cosas de literatura, de sabiduría hebrea, oriental. Él vivió como monje zen en la cima de una montaña, se despertaba a las 6 de la mañana, meditaba, hace una vida totalmente monacal. Tuvo búsquedas espirituales, bueno,
en realidad, como bien dice Marx, el misticismo es una droga. Él desde muy joven se dedicó al speed, tomaba ácido, pero además lo explicaba cómo llegó este poder, en fin. Y tuvo una evolución interesante, porque empezó, si ustedes se fijan, por ejemplo, Zamballoni, ¿cómo empezó? Enmascarado, con canciones guarras, que para él eran atrevidas, graciosas, como un adolescente, una estudiantina. eh, Cuando tiene éxito ya canta canciones más serias, de amor. eh, digamos, en general la evolución del artista nunca es pasar a ser vanguardista al final. eh, se tiende a abrazar el clasicismo. El caso de Leonard Cohen es insólito, muy insólito, en todas las cosas es insólito. En todas las cuando recibe el premio Príncipe de Asturias, que uno espera que diga, bueno, un mensaje positivo, cuenta quién le enseñó, él se lo quiere dedicar a quien le enseñó a tocar la guitarra. Y cuenta toda la historia y cuenta que una vez lo llama y le contaron que se suicidó. Él es un artista que muchas veces se dice que ayuda a las personas depresivas a darle voz a su dolor y a ayudar a transitarlo. Es decir, claramente no es un artista que nos ayude, que para bailar la cumbia y todo, no es. Ha tenido diversas experimentaciones musicales. Bueno, hablando de Grecia, le encantó la incorporación en Everybody Knows, por ejemplo, de un tipo de arpa griega, ahora no me sale el nombre. Pero bueno, siempre está más cerca del arpa que de la guitarra. Él empezó siempre como la voz de la conciencia. Eso lo marcó a fuego. Los Cohen, para los pueblos judíos, así tradicionales, si ustedes pueden hacer esto, son Cohen, según esta idea, ¿no? Hay distintos pueblos judíos, pero los Cohen, se dice, los judíos son la conciencia del mundo y los Cohen la conciencia de los judíos. Y él dice, yo soy la conciencia de los Cohen. Él empezó como poeta, como habíamos dicho. Y luego se fue a vivir a Hydra, a una islita griega donde pagaba $5 por mes. Está bien, no tenían agua potable. Era muy interesante las distintas búsquedas que tuvo. Y siempre escribiendo. Con pasmosa lentitud. O sea, en realidad lo que más hay que decir de todo era canadiense. Ustedes alguna vez escucharon a un stand-upero canadiense. O sea, digamos, es sangre pesada. No es que es falta de ligereza, que no tiene don para ser un cabaretista. Es canadiense. Con eso está todo dicho. Es decente, es perfecto, pero tiene todo digamos, la capacidad de aguantar el aburrimiento abajo del agua que tiene un canadiense. Bueno, cuando se encuentra con Bob Dylan, ambos ya más o menos se admiraban mutuamente. Por supuesto, Cohen admiraba muchísimo a Bob Dylan, y más que Bob Dylan a sí mismo. Y Bob Dylan le preguntó, ¿cuánto tiempo te llevó a componer Like a Bird? ¿No? Que es libre, siempre quise ser libre como un pájaro en el alambre. Da imágenes siempre que buscan evitar el slogan, el cliché. Y a veces uno la ve y dice, ¿por qué no haces ese cliché? Si no todo el mundo nos sale. Eso da bronca. A veces que muy bien diga, no, yo quise hacer una película seria, tipo Bergman. No, hacerme reír, pelotudo. Hacer reír, no todo el mundo me puede hacer reír como... Y lo mismo con todo el mundo, como Pamela Anderson. Bueno, yo ya me cansé de mostrar las tetas, ahora estoy luchando para que no maten a los animales. Está bien, hay muchos ecologistas muy talentosos, pero no todos tienen ese par de... Bueno, así en general me molesta mucho cuando reniega a alguien de su mayor talento. Y pasa muchísimo. Pero bueno, el caso de Leonard Cohen, él le dice, bueno, sí, esa canción en la que aparece una de sus características muy inteligentes, que es la, digamos, metalingüística, ¿no? Que sería aplicar algo sobre sí mismo, como las paradojas. Entonces él dice, te juro, por esta mismísima canción, by swear by this song and by all the things that I've done wrong, I will make it up for you. Bueno, además es un gran mujeriego, eso también hay que tomar en cuenta por lo seductor y elegante que es, y además es alguien que celebra, no es un Don Juan, es un Casanova, digamos. Es, por un lado, un personaje antihéroe, tipo Woody Allen,
muy interesante, muy fascinante, con muchas facetas, pero además un tipazo. Bueno, cuando presenta a Susan, dicen, vino un amigo, me dijo que firme un papel y ahora se fue. Y los derechos de esta canción los tiene él. Pero espiritualmente esto tenía que pasar, yo soy determinista, creo que es para bien. Y luego de grande, de muy grande, la secretaria le estafa y se lleva los 5 millones de dólares que eran para su vejez y se ve obligado a hacer una serie de giras, hermosísimas giras, por sobre todo el Royal Albert Hall, y componer más canciones. Y es genial, es realmente es como Jacobo extrayéndole la bendición al ángel, es como el aduanero del poema de Brecht sobre Lao Tse. No tendríamos esas maravillosas canciones de no ser que la secretaria estafó. El hecho de que la secretaria estafara, yo creo que por lo menos habla socráticamente que es mejor sufrir injusticia que cometerla, pero habla un poco de su honestidad, de que nada de los aspectos más cínicos que podría... No es en ningún momento cínico, ¿no? Pero es alguien que no quiere, justamente porque es ingenuo, dejar de ver la realidad y engañarse a sí mismo. Entonces, guiña un ojo, mira con desconfianza, pero no es cínico. Empezó siendo una persona que alerta sobre el peligro de los rayos ultravioletas, el cáncer de piel, en canciones horribles. Quedó impactadísimo por la captura de Eichmann, escribió varias cosas, muchas muy lúcidas que compiten con las reflexiones más encumbradas de los filósofos alemanes, ¿no? Como uno que se limita a decir estatura normal, ojos normales, o sea, toda esta idea de garras y esperar colmillos, porque efectivamente quedaron muy asombrados los que capturaron, los agentes de Mossad que capturaron a Eichmann, que era un tipo muy simpático, normal, ¿no? Luego escribe, bueno, What I'm Doing Here, un poema que es ¿qué estoy haciendo aquí? Que a mí me encanta porque como yo soy docente, dice, lo que estoy haciendo aquí, estoy componiendo esta canción solo la puedo componer yo. Dios lo tiene todo, excepto esta canción. Es realmente muy genial como es la máxima humildad y la máxima soberbia. Como dice Borges, que le sorprendió ver un cartelito de los franceses, decían la gesta de Dios a través de los franceses. Y agrega algo que debe ser de su biografía. Por ahí sus amigos, unos se mataron y otros se dedicaron a la docencia. En Canadá pagan bien a los docentes. Hay gente que sin la menor vocación se hace maestro de escuela porque le pagan bien. Dice, yo no me maté cuando las cosas me fueron mal, no me dediqué ni a las drogas ni a la enseñanza. Me gusta mucho porque poner un pie igual a, digamos, la toxicomanía. Y la enseñanza es como lo que Marx pone en un pie igual, no se dedicaron ni a la religión ni al alcohol. Tiene muchas veces frases de anticlimas, de contrastes muy brillantes y realmente es muy disfrutable. Le lleva mucho tiempo. Cada una de sus letras está muy pensada, pero a veces muy pensada para que sea fluida y sencilla. Cuando se encuentra con Bob Dylan, le dice, ¿cuánto tiempo te llevó escribir esta canción? Y él dice, bueno, a mí me llevó 2 años y 4 meses, pero no le puedo decir tanto. Y le dice, me llevó 2 semanas de composición, corregí. ¿Y a vos cuánto tiempo te llevó escribir, no sé, Like a Rolling Stone, The Answer is Blowing the Wind? La respuesta es que te la chupe al viento, algo así creo que se traduce. Y Bob Dylan, que le llevó 5 minutos a escribir, le dice, no le puedo decir 5 minutos, y le dice 2 semanas. ¿No? Y después se juntan y cantan juntos. Y bueno, después tienen un disco que es pésimo. Miren esas películas que son, aparece Frank Sinatra junto con Dean Martin, junto con Marilyn Monroe, aparecen los 100 mejores actores del mundo y la película es un podio. Bueno, se juntan Phil Spector, el rey así del ritmo de la batería, Leonard Cohen y Bob Dylan, y hacen un disco que es una mierda. Cada una de las canciones es una soberana cagada, pero incluso de niveles de chabacanería. Don't go home with your heart on. No te vayas a tu casa al palo, porque digamos, es buenísimo. Es muy buena, es muy buena, es muy buena. Claro, la compusieron drogados y Phil Spector está un poco paranoico y tenía todo el tiempo una pistola. No eran las mejores condiciones de producción, diría Marx. Así que es un artista muy interesante porque además
uno esperaría de ese tipo de artistas que digamos, no puede ser longevo, es un artista maldito. Y sin embargo, bueno, estoy deprimido, pero me he visto bien. Tiene varias maravillosas series. Después salió con, por ejemplo, The Future, que está llegando a la democracia de Estados Unidos. Es un sarcasmo muy divertido. Bueno, tiene esa canción The War. There is a war between the rich and... Hay una guerra entre el rico y el pobre. Una guerra entre la mujer y el hombre. Y una guerra entre los que saben que hay una guerra y los que no. Joaquín Sabina tiene una versión propia de esa canción. Con la misma música y con sus toques para la letra, que lo cambia mucho a mi juicio. Y Serrat lo miraba horrorizado. ¿Cómo puedes admirar a ese viejo canadiense estúpido, insulso, que no se ocupa de la política? Pasa que sí se ocupa de la política. Story of Isaac, la historia del mito de Isaac, tiene que ver con Vietnam. Él en realidad con eso quiere dar a entender que no mandemos a morir a nuestros hijos a Vietnam. Pero siempre es alusivo, busca entramar su poética dentro de lo que es la más elevada tradición, como el Instruye deleitando del Siglo de Oro. Y él, bueno, sabe también que el poema no necesita ser entendido, que en lo inmediato, si uno escucha El León de la Triple Noche, no tiene que saber que, bueno, Zeus le pidió al carro de Apolo que haga que la noche dure 3 noches para cogerse 3 noches seguidas. No hace falta entender eso para comprender la belleza, el impacto del sonido, las palabras, de las imágenes. Él tiene muchas cosas así oscuras. Cuando tenía 12 años le preguntan, ¿vos sos judío? ¿Tenés algún conocimiento del judaísmo o no? Y él dice que se quede mi lengua pegada al paladar. Y se limita a responder eso y no dice nada más. Y dicen, este chico debe tener un retraso, le dice el director a la madre. Y después descubren que era una alusión a un salmo bíblico que dice que Moisés le dice a Dios, si alguna vez reniego de vos, que se quede mi lengua pegada al paladar, que no es la frase más inteligente que podría haber dicho a Moisés, que de por sí era tartamudo, famosamente, porque le dan a la gente una moneda y un pedazo de carbón ardiendo, se mete el carbón ardiendo, cosa que demuestra que no era un plutócrata, pero quedó tartamudo. De ahí muchos chistes, como que, los judíos, como tierra prometida, en realidad queríamos ir a California, y Moisés le dice a Dios, acá, y Dios dice, el Canaán es el desierto de mierda, bueno, si te gusta. Leonard Cohen tiene, por ejemplo, Dance Me to the End of Beauty, que es... Dance Me to the End of Love, ¿no? Llévame danzando, báilame hasta el final del amor. Y uno diría, qué lindo, una canción sobre el baile, llena de romanticismo. Y él dice, no, bueno, me inspiré en que obligaban a punta de pistola en los campos de concentración a bailar a los judíos. Es muy interesante. Hay que escucharlo. ¿Qué recomiendo yo más? Sus canciones más famosas. Sí, la balada Susan. Yo recomendaría, a ver, All the Sisters of Mercy. Creo que cuando él hace esas últimas giras, hace como cuando Charly García en el MTV Unplugged le cambia un poquito la letra a sus propias canciones, de estar aburrido de cantar lo mismo. Entonces dice, no sé, gozar es tan parecido al amor, y agrega, y es más barato. Bueno, él le va cambiando en The Future, Give Me Back, The Berlin Wall, Give Me Stalin and Sanford, Give Me Crack, o Give Me... creo que conviene escuchar esas. Pero en general conviene escuchar... veamos, I Close the Book. Hay muy buenos discos. The Future, The Captain. Todos los discos son buenos. Todos son buenos. Especialmente los 3 primeros. Pero bueno, él no iba a ser cantante. Simplemente compuso Suzanne. En ese momento tuvo mucho éxito. Lo mandan a cantar. Al principio no puede. Muy interesante toda su historia. Podría estar horas, pero tengo que cortar y media. Así que los corto a -10, se dice ahora. Les mando un beso grande.